Gracias por unirte a Epic Church International para escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje que compartiremos hoy te impactará, te ministrará hoy. ¿Por qué? La palabra de Dios es activa y poderosa. Hay 3 acciones que puedes tomar. Primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, haz clic en me gusta en el video. Y tercero, activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos. Ahora, siéntate y recibe. Y prepárate para actuar según la palabra. Si escuchas música navideña, rápidamente entiendes que hay muchas perspectivas diferentes sobre la festividad. Para algunos, la Navidad tiene que ver con el clima, la nieve, el frío que hace afuera. Para otros, se centra en Frosty, Rodolfo, San Nicolás, los regalos, los árboles, las luces, 4 aves que cantan, 3 gallinas, 2 tórtolas y una perdiz en un peral. Pero incluso al abrir la Biblia, también hay diferentes puntos de vista sobre el nacimiento de Jesús. Llevamos 2 semanas en Mateo. Su visión es más judía. Para Mateo, Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos, instruido por Pedro, no tiene un pesebre. Lucas, un autor gentil y médico, posee el relato más detallado de todos. El Evangelio de Juan cubre la encarnación en unos 2 versículos, pero son versículos extremadamente poderosos y perspicaces en el sentido de que es la Navidad desde el punto de vista del cielo. Y luego está el relato que casi nunca se incluye o se menciona, el relato de Pablo. El mensaje de hoy se llama Navidad con Pablo. Ahora, él en realidad tiene 2 relatos solo para él. Uno que probablemente veremos en Nochebuena y el otro esta mañana. Abran hoy Filipenses capítulo 2. Pablo no fue de los 12 originales, pero fue un contemporáneo de Jesús. Era entre 5 y 8 años más joven que Jesús y fue aprendiz de uno de los rabinos principales, Gamaliel. Así que hay varios teólogos confiables que postulan que Pablo y Jesús se habían cruzado antes de la conversión. Pudo haber estado entre los fariseos que iban a oír a Jesús solo para mostrar su desdén y objeciones. Y hay quienes argumentan a favor de Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso. Hay quienes hacen un argumento convincente de que pudo haber estado presente en el juicio ante Pilato cuando la multitud gritaba crucifícalo, e incluso en la crucifixión misma. Y el joven Saulo de 20 años siguió su empeño de ser fariseo, persiguiendo a la iglesia, encarcelando a hombres y mujeres y aceptando la muerte del primer mártir, Esteban. Llegó a guardar las ropas de quienes lo apedreaban. En resumen, Saulo de Tarso conocía a Jesús, pero fue solo cuando el Cristo resucitado y glorificado se le apareció en el camino a Damasco poco después de la cruz. Y Saulo fue derribado al suelo por una visita sobrenatural de Cristo en la que el Señor lo cegó físicamente para darle vista espiritual. Cuando las escamas de su ceguera física cayeron, vio todo distinto. Ya no Saulo, sino Pablo. Luego 3 años en el desierto, solo Pablo y Jesús, recibiendo revelación directa del Señor. Después de reunirse con líderes como Pedro y Jacobo, hermano de Jesús, Pablo empezó a predicar, escribir, hacer misiones y fundar iglesias. Fundó la iglesia en Filipos, una ciudad clave de Macedonia, un puesto militar por la que corría un río. Había un grupo de oración de mujeres liderado por Lidia, una empresaria exitosa. Con Lidia y el grupo de oración como base, así Pablo fundó la iglesia allí. Ahora hay problemas en la iglesia, luchas internas, división y contienda,
Y Pablo aborda eso con una doxología, que es un himno de alabanza acerca de la encarnación. Como veremos, el mensaje de Navidad es muy práctico. El mensaje de la encarnación de Cristo debe aplicarse siempre, no solo ahora, porque es la respuesta a la contienda que todos encontramos. Es la respuesta a toda lucha contra la adversidad, la opresión entre nosotros, contra fuerzas oscuras, luchar contra los patrones de este mundo y a veces contra nosotros mismos. Lo tomamos. La epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Leeremos hasta el 11 y luego haremos observaciones sobre algunas aplicaciones muy prácticas. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay consuelo del amor, si hay comunión del Espíritu, si hay afecto y misericordia, completen mi gozo siendo unánimes, teniendo el mismo amor, siendo de un mismo sentir, de una misma mente. No hagan nada por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad de espíritu. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Que cada uno mire no solo por lo suyo, sino también por lo de otros. Tengan este sentir en ustedes, que estuvo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo de lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y haciéndose como hombre. Y justo ahí en el griego original Pablo dice feliz Navidad. No es broma, pero ahí está, es el Adviento, la encarnación, el nacimiento de Pablo, el versículo de Navidad de Pablo. Pero no se detiene ahí, continúa. Y siendo hallado en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó en gran manera y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que a la mención de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La encarnación es única de la fe cristiana, que el Dios eterno se convirtió en un ser humano en Jesucristo, como un ser limitado, vulnerable y mortal en la historia. Esta es la revelación suprema. Y este es el pasaje más conciso y completo sobre quién fue Jesús. Es a la vez compacto y majestuoso. Es profundamente teológico, pero asombrosamente hermoso. Y las implicaciones son profundas y amplias. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento con una dosis tan concentrada de la doctrina de la encarnación de Jesús. Escuchen, es doctrina profunda. Es doctrina filosófica de gran altura. Si la Biblia fuera una cordillera, este sería uno de sus 2 o 3 picos más altos. Pero Pablo no solo está dando esta información para enseñarla. Esto no es una descarga de información académica, no es solo teología por sí misma, no es doctrina por el mero hecho de ser doctrina. Esto no solo nos informa acerca de Jesús, nos revela acerca de su mente, su perspectiva, sus pensamientos, su cosmovisión, su actitud, sus motivos internos, sus pensamientos internos. ¿Por qué hizo lo que hizo? Esto es correr la cortina para transformar tu mente, ablandar tu corazón, electrificar tu alma y cambiar tu vida por completo. Por eso Pablo, por el Espíritu, dice en el versículo 5, que esta misma mente esté en ustedes. Esto no es algo que pueda quedarse solo en el exterior. Esto es algo que tiene que estar en ti. Tu mente tiene que ser un pesebre. La encarnación de Cristo tiene que ser absorbida, tiene que ser asimilada. La encarnación tiene que hacerse carne en ti. ¿Cómo cambia nuestra mente la condescendencia de Dios? ¿Cómo impacta cómo pensamos, cómo actuamos, cómo interactuamos entre nosotros? Noten, estos 7 versículos autoritativos comienzan con la palabra dejen.
Porque esta es una elección, esta es una decisión, este es un ejercicio de la voluntad. Esto es algo que intencionalmente permites, lo buscas, abres la puerta y lo invitas a tu experiencia personal. Me recuerda a cuando el Cristo glorificado les dice a los creyentes, y sé que solemos usar esto para aplicarlo a la invitación a los no creyentes, pero realmente es una invitación a los creyentes cuando dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchen, tienen que ir a la puerta. Como que tienes que desbloquear lo que quizás te tiene encerrado. Deben permitir la entrada a Jesús. Tienen que girar el picaporte. Yo sostendría que el creyente siempre debe estar dejando entrar a Jesús, dejándolo entrar más y más a niveles más profundos. Saben, más y más lejos en todas las habitaciones de su vida. De igual forma, permitan esta mente. Déjenla. ¿Qué están dejando entrar? ¿Qué están permitiendo? ¿A qué le están dando acceso? ¿A qué le están concediendo permiso? ¿Qué están licenciando? ¿Qué están aprobando? ¿Qué están tolerando? ¿Con qué están de acuerdo? Solo el versículo 5 puede servir como una gran herramienta de diagnóstico, una autoevaluación. La pastora Elena me enseñó este término cuando estaba estudiando para su título de doctora. Es el término metacognición, lo que significa pensar sobre tu pensamiento. Haz un diagnóstico, haz una autoevaluación de tu vida de pensamiento. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué permites que entre? Dejen esta mente. La nueva versión estándar dice, dejen esta misma mente. La Biblia amplificada dice, dejen esta misma actitud y propósito. La razón es porque hay muchas otras mentalidades, hay muchas otras actitudes y propósitos que pueden dejar entrar. Ustedes pueden permitir una mentalidad mundana, una mentalidad secular, una mentalidad egoísta, una actitud de avaricia, una mentalidad de orgullo, una actitud de ingratitud, un enfoque superficial y centrado en lo carnal hacia la vida. Romanos 8 dice que ser mentalidad carnal es muerte. Mentalidad carnal, pero ser de mentalidad espiritual es vida y paz, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Francamente, hay personas que abren la puerta a una mentalidad demoníaca. Santiago 3, 14 al 16 dice, pero si hay celos amargos y contención de ánimo en vuestros corazones, esas son actitudes, esas son mentalidades. No se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría superficial, esta supuesta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual, demoníaca. Porque donde hay envidia y contención de ánimo, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué estás permitiendo entrar? ¿En qué estás meditando? ¿Cuál es tu pensamiento principal? Porque tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos principales. Tu vida reflejará aquello en lo que te estás enfocando. Eso puede ser devastador o puede ser divino. ¿Qué está en bucle? ¿Qué está en repetición? ¿Qué inquilinos has dejado entrar en tu espacio mental? ¿Qué estás permitiendo que resida y se hospede en tu mente? Porque todo se trata de la mente. Se trata de en qué piensas, en qué meditas, qué dejas entrar y qué dejas que se quede dentro. Romanos 12 dice que tu vida es transformada, es metamorfoseada. La manera en que pasas de donde estás hoy a donde Dios quiere que estés, y la única manera en que experimentarás lo que es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios para tu vida es renovando tu mente. Isaías 26 y versículo 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuya mente está fija en ti, porque confía en ti. La única forma de tener paz sobrenatural en este mundo turbulento y caótico, la única manera de salir del bache en el que estás atascado ahora mismo, la única manera de salir de ese hoyo y la única manera en que la vida comenzará a funcionar como Dios pretendía que funcionara para ti es renovando tu mente. La única forma de acceder alguna vez a lo que Dios en Cristo te ha dado libremente.
todo lo que compró con su propia sangre y luego depositó en tu cuenta. La única manera de vencer legítimamente tus vicios, navegar con éxito a través de los campos minados, romper fortalezas y obtener la victoria sobre los malos hábitos y comportamientos destructivos, es dejando que esta mente esté en ti. Lo he dicho antes, pero quiero repetirlo. No dejen que nadie piense por ustedes. El cristianismo no es una religión de deja tu cerebro en la entrada. No es solo un conjunto de valores o incluso un conjunto de creencias. Ciertamente no son respuestas preparadas y generalidades dogmáticas. Tienen que prestar atención a lo que oyen y tienen que prestar atención a cómo oyen y guarden su corazón con toda diligencia. Ya que si permites que ciertas fuentes, si dejas que alguien inyecte su modo de pensar en ti, dictándote qué y cómo debes razonar, si dejas que cierta información o desinformación o mala información entre por tus ojos o por tus oídos sin control, sin verificar, sin cuestionar, sin verificar. Escucha, si esas cosas que no concuerdan con el pensamiento de Dios, la mente de Cristo, la palabra de Dios, y permites que eso se arraigue continuamente en tu interior hasta que tome posesión, eso terminará dándote forma. Y eso puede ser muy malo si es la fuente equivocada, si bebes de un pozo tóxico. Tus pensamientos pueden moldearte de maneras maravillosas. Si la única fuente que conoces no es más que la sangre de Jesús, si estás renovando continuamente tu mente de acuerdo con lo escrito, si dejas que la palabra de Cristo more en ti ricamente, escucha. Si estás pensando, meditando y reflexionando sobre las buenas nuevas de la fidelidad de Dios, del amor de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, si esa es tu fuente, si ese es tu río de agua viva, si eso es lo que dejas entrar, entonces prepárate para el avance. Tengan esta mente en ustedes, la que también estaba en Cristo Jesús. Esta mente en particular, este valor único. La mente de Cristo, la forma en que piensa, la forma en que responde, lo que medita, cómo procesa, lo que lo impulsa, lo que mueve al Señor en su núcleo, las inclinaciones, las tendencias y las predisposiciones de Cristo Jesús. Pablo escribe a los creyentes en Corinto y les dice, pero poseemos la mente de Cristo. Solo pensar que eso es posible debería asombrarlos, que pueden pensar los pensamientos de Dios, que sus pensamientos humanos pueden ser agradables a su voluntad divina. Básicamente que Dios puede pensar a través de ustedes, que tienen ese tipo de acceso, que tienen la capacidad de que su mente finita se expanda sobrenaturalmente para pensar en alineación con lo infinito, como eso es asombroso. Como si alguien debiera alabar a Dios, alguien debería darle gracias porque eso es siquiera posible. Imaginen si realmente creyéramos eso. Si pensáramos sobre nuestro pensar hasta el punto en que cuando algo surgiera, lo que brotara en nosotros fuera, bueno, un momento, tengo la mente de Cristo. Cuando hay un problema en el trabajo, cuando hay una crisis en casa, cuando golpeas un muro en tu negocio, cuando hay conflicto, cuando no has pasado por esto antes, cuando lo que te trajo aquí no te llevará a donde necesitas ir, cuando no sabes qué hacer o cuándo hacerlo o cómo hacerlo y tienes que tomar una decisión, no hay necesidad de pánico, no hay razón para la ansiedad, no hay motivo para el temor. Puedes solucionar problemas desde una dimensión distinta. Las compuertas de la creatividad se abrirán de par en par. La sabiduría y la comprensión te pertenecen porque tienes acceso y puedes pensar los pensamientos mismos de Dios. Cree eso en tu corazón y dilo con tu boca: tengo la mente de Cristo. Tenga esta mente en ustedes, la que también estaba en Cristo Jesús. Pablo tenía unos 29 cuando se convirtió al cristianismo. Tenía unos 57 cuando escribió Filipenses. Y él no nos está pidiendo que hagamos algo que él no haya hecho ya. Y es evidente en su escritura. Miren, Pablo no escribe como los evangelistas. Él no entrevistó a testigos oculares. Él realmente no
recibió mucha información de nadie más. Durante sus 3 años en el desierto y a lo largo de los últimos 28 años de caminar con el Señor, Pablo recibió revelación directa del Señor. Él había dejado que esta mente habitara en él. Y eso es crucial, porque hay ciertas verdades que debes conocer por tu propia experiencia. Tienes que conocer a Dios por ti mismo. Como que tienes que conocerte a ti mismo por ti mismo. Y cuando se trata de tener una relación con Jesús, por definición, si es una relación personal, entonces debe basarse en el conocimiento personal. ¿Cómo? Tu madre o tu abuela no pueden conocer a Jesús por ti. Tu esposa o tu esposo no pueden conocer a Jesús por ti. El conocimiento de segunda mano no es suficiente. Tienes que conocer personalmente al Señor por ti mismo. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Y es por eso que cuando se refiere al nacimiento del Señor, Pablo lo llamará Cristo Jesús. En ese orden. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo no era el apellido de Jesús? Se denomina la unión hipostática. Jesús, Cristo, Cristo, Jesús. Jesús señala su humanidad. Cristo, que significa Mesías o el ungido, apunta a su divinidad. Jesús fue el infante que nació. Cristo fue el Hijo que fue dado. Jesucristo, por lo tanto, apunta al humilde que fue exaltado. Y Cristo Jesús sería el exaltado que se humilló a sí mismo. Pablo sabía de él como Jesús, pero en realidad lo conoció como Cristo. Y por eso Pablo escribe Cristo Jesús, porque así es como Pablo lo encontró genuinamente por primera vez. Tenga esta mente en ustedes, la cual también estaba en Cristo Jesús, quien, aunque existía a la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y viniendo en semejanza de hombres. No existe un pasaje en la Biblia que con más poder, dramatismo o intensidad afirme y presente a Jesús como Dios mismo. La palabra forma en el versículo 6 es la palabra griega morfe, y cuando escuchamos el término morfo o forma pensamos en algo relacionado con la apariencia externa, pero eso no es lo que significa la palabra griega. Forma o morfe significa en naturaleza o esencia, no en lo abstracto sino en la actualidad, el carácter y las cualidades que son esenciales para algo, aquello que define verdaderamente una realidad específica. Abarca la totalidad de la naturaleza de Dios sin omitir nada. Es como lo dice la amplificada, quien, aunque siendo esencialmente uno con Dios y en la forma de Dios, poseyendo la plenitud de las cualidades que constituyen a Dios como Dios. En otras palabras, la misma esencia que constituye a Dios es la misma esencia que constituye a Jesús. Él es la sustancia de Dios, Él es el ser de Dios, Él es igual a Dios, igual al Padre. Jesucristo era tan Dios como lo es Dios. Hablando de Jesús, Pablo escribe a los colosenses, porque en Él mora toda la plenitud de Dios en forma corporal. No solo profeta, ni maestro genial, ni fundador de fe, sino el mismo Dios. Filipenses y Colosenses afirman con la mayor fuerza posible la deidad y divinidad de Jesucristo. Pero una vez más, Pablo no lo dice solo por decirlo, no es solo una afirmación doctrinal. Es algo que acogemos, algo que toma residencia en nuestros pensamientos y cambia por completo nuestras vidas, y que de hecho se vuelve parte nuestra. ¿Cómo afecta la deidad de Jesús a nuestra vida cotidiana? Me alegra mucho que lo preguntes. Tengo 3 respuestas. Número 1, si Jesús es Dios, la única forma posible de responderle es de manera extrema. Nunca hubo una reacción tibia hacia Jesús en la Biblia. O querían matarlo, o le tenían miedo, o estaban fascinados con él. Al americano promedio le gusta Jesús. No puedes simplemente gustar de Jesús.
Eso no es una opción, no es una alternativa. O es un lunático y un mentiroso, o es el Señor. O lo matas o lo coronas, pero no puedes simplemente agradarte de Él. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿O estás con el equipo del Cordero o con el de la bestia? ¿O pides crucifícalo o dices Dios mío y Señor mío? Si Jesús es Dios, el segundo punto es: te vuelves intrépido. Si Jesús es Dios, no hay nada que te pueda causar temor. Eso significa que te vuelves muy optimista sobre tu futuro. Nada puede hacerte un daño definitivo, y nada tampoco puede interponerse en el camino para que te conviertas en la persona increíble que Dios te ha creado para ser. Si Jesús es Dios y te dice te amo hasta el punto de estar comprometido a no abandonarte ni dejarte nunca, ¿por qué tendrías una visión pesimista sobre cambiar un hábito o el otro, o sobre tener alguna alegría o tranquilidad en esta vida? Es que Él es Dios. Esto debería hacerte una persona de flotabilidad insumergible, sin miedo a nada. Romanos 8 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quien nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas, ni lo actual, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te miras a ti mismo y dices, bueno, jamás voy a cambiar, como que cosas grandes nunca pasarán en mi vida, y dices que has aceptado a Jesús como tu Salvador, si Él es Dios y no eres insumergible, no estás pensando bien. Necesitas dejar que esta mente esté en ti. El tercer punto es: si Jesús es Dios, ya no tienes que angustiarte por nada. No te afanes por el mañana, no te preocupes por tu ropa, no te preocupes por lo que comerás, no te preocupes por nada en tu vida, porque si Dios viste los campos con flores y alimenta a los gorriones, no te preocupes, porque tu vida es mucho más valiosa para Dios que cualquier otra cosa en la creación. Tan valiosa que en Navidad, en la encarnación, el amor descendió hasta donde tú estás para poder llevarte hasta donde Él está. Si Jesús es Dios, si el niño nacido en Belén es Dios fuerte y Padre eterno, si Jesús es el Hijo de Dios, si posee la misma omnipresencia que el Padre y el Espíritu, si es tan todopoderoso como omnipotente, y te ama tanto que dejó la perfección del cielo y no solo nació de una virgen, no solo fue acostado en el pesebre, no solo ser envuelto en pañales y ser hallado en apariencia como un hombre, se humilló y se hizo obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte de la cruz. Escucha, si Jesús es Dios todopoderoso y nada es demasiado arduo, nada es demasiado complicado, nada es imposible para Él, y te ama lo suficiente como para pagar tu pena y morir en tu lugar, si mayor amor que este no tiene nadie, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Si te amó todo el camino hasta la cruz y a través de la cruz, si Él, escúchame, si Él es todopoderoso y te ama de esa manera, todo saldrá bien. No tienes absolutamente nada que te cause insomnio. Pensamiento final. Y una para la cual necesitarás tu equipo de buceo, porque vamos a ir a las profundidades ahora. Eclesiastés dice que Dios ha puesto la eternidad en todos nuestros corazones. Agustín dijo: nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En otras palabras, los humanos poseen un anhelo divino innato por Dios que las cosas temporales, las cosas materiales, las cosas de esta tierra no pueden satisfacer.
Alguien lo expresó así: hay un vacío con forma de Dios en tu alma. Y si no se llena con Dios, estás siempre buscando y nunca encontrando. Buscando identidad, buscando significado, buscando sentido y propósito, y siempre estás agarrando. Agarrando las cosas para llenar el vacío, agarrando las cosas para llenar la nada. Siempre estás intentando elevarte, ser alguien importante, ser reconocido. Estás vacío e inseguro, así que siempre estás tratando de ascender. Con Jesús era todo lo contrario. ¿Recuerdas la historia de Jesús lavando los pies de los discípulos en la última cena? Así inicia esa historia en Juan 13, versículos 3 y 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y que iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó sus ropas, tomó una toalla y se ató la toalla a la cintura. Jesús no tenía ninguna vacuidad que llenar. Él sabía quién era, sabía lo que poseía, sabía de dónde procedía y a dónde se dirigía. Sabía que era amado a la perfección por el Padre. No tenía ninguna inseguridad. Podía quitarse sus vestiduras, tomar una toalla y lavar los pies sucios de los pescadores. Porque sirvió desde la plenitud, se vació a sí mismo desde la plenitud. Nuestro texto principal, la encarnación de Pablo, se lee así en la versión estándar en inglés. Tengan entre ustedes este sentir que es la de ustedes en Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo a lo que aferrarse, pero se despojó de todo, tomando forma de siervo, naciendo como un hombre y siendo hallado en apariencia humana, se humilló, obedeciendo hasta morir, incluso morir crucificado. Observen cuando carecemos de una relación con Jesús, cuando ignoramos nuestra identidad o nuestro propósito aquí, intentamos suplir nuestras inseguridades. Tratamos de llenar el vacío, el hueco, aferrándonos a las cosas para poder decir: así soy yo. Esto me da importancia, esto me hace alguien. Y nunca resulta. Porque es un vacío hecho para Dios. Solo Dios lo puede llenar. Por eso nos aferramos buscando elevarnos para obtener valor y estima. Y nos aferramos al dinero, a un cargo, al poder, a la fama o a los éxitos para poder ascender y ser alguien importante. Jesús no tenía ese vacío. Él no tenía ese vacío. Él servía desde la plenitud. Sabía lo que poseía, sabía quién era, sabía su procedencia y su destino. Sabía que era igual al Padre, pero no tuvo que agarrarse a eso. De hecho, podía soltarlo, podía dejarlo de lado. Ya estaba completo en su comunión con el Padre, por eso pudo soltarlo. Y cuando permitimos tener esa misma mente en nosotros, cuando sabes quién eres en realidad, cuando sabes lo que posees en Cristo, cuando Él es tu centro, cuando todo lo demás gira únicamente en torno a Él, cuando sabes que tienes la mente de Cristo, cuando sabes que estás bendecido con toda bendición espiritual en lo celestial en Cristo, cuando sabes que estás sentado en lo celestial en Cristo, entonces eres libre de la necesidad de aferrarte a cosas para llenar ese vacío, porque ya estás completo. Estás libre de aferrarte para subir, puedes soltarlo. Puedes vaciarte para ser una bendición para otras personas porque no tienes esas inseguridades. Sirves desde la plenitud. Te humillas desde la abundancia. Obedeces no para conseguir algo de Dios, sino para agradecerle por todo lo que ya posees en Él. Estás completo. Tu vida ya no es para impresionar. Tu vida es para impactar e influir. Mi familia, el camino de ascenso es el camino de descenso en el reino de Dios. Ese es el mensaje de Navidad de Pablo. ¿Recuerdan a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno?
como que hasta involucran a su madre. Mamá Trueno tiene que venir a pedirle a Jesús puestos en el gabinete para sus 2 hijos cuando Él venga a su reino. La Biblia dice que Jesús se disgustó mucho con Jacobo y Juan por eso. Dice, así no funcionará mi reino. En mi reino el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Jesús dice en Mateo capítulo 20, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y quien desee ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, Dios también lo exaltó sobremanera y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando permites que esta mente esté en ti, la mente de Cristo, esta actitud, este enfoque estén en ti, y sigue su trayectoria, se convierte en tuya. Cuando dejas de aferrarte a cosas sin importancia para intentar llenar el vacío y hacerte alguien. Cuando puedes derramarte desde la abundancia. Cuando ya no sientes la necesidad de demostrar nada a nadie. Cuando eres capaz de no preocuparte en absoluto por lo que la gente piense o diga negativamente de ti, porque sabes quién eres. Cuando puedes obedecer gozosamente a Dios como respuesta de amor desde un corazón agradecido. Escuchen, esa actitud impulsará su ascenso a gran velocidad. Pedro lo puso así en 1 de Pedro 5. Dijo, igualmente ustedes los jóvenes, sométanse a sus ancianos. Sí, todos ustedes sean sumisos entre sí y vístanse de humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da favor inmerecido a los humildes. Él da oportunidades y abre puertas que su orgullo y esfuerzo humano nunca podrían abrir. Por lo tanto, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Cuando la mano de Dios vino sobre Ezequiel, recibió visión fresca y revelación. Cuando la mano de Dios vino sobre Elías, superó al carro de Acab. Cuando la mano de Dios vino sobre Sansón, mató a 1000 enemigos usando la quijada de un asno. Y cuando la mano del Señor vino sobre Esdras, recibió coraje sobrenatural para liderar. Cuando la mano de Dios vino sobre Jeremías, pudo predicar y profetizar de repente. Cuando dejas que esta mente esté en ti, cuando te sometes, sirves y obedeces, verás cosas que nunca has visto antes. Harás cosas que nunca has hecho antes. Tendrás cosas que nunca has tenido antes. Pueden empezar abajo, pero terminarán alto. Pueden empezar pequeño, pero terminarán grande. Pueden comenzar en un pesebre, pero terminarán en un trono. Dejen que esta mente esté en ustedes.